Marzo del 2011. Japón sufre un gran terremoto que genera un enorme tsunami. Una de las naciones más avanzadas del planeta, al borde de la ruina. Estos son los eventos que ocurrieron minuto a minuto, con videos reales y entrevistas exclusivas con sobrevivientes. No me di cuenta que estaba grabando los últimos momentos de toda una ciudad. Los principales científicos del mundo analizan la catástrofe. Este terremoto fue uno de los 5 más fuertes del planeta. Este fue un desastre planetario. Revelaremos el sonido que hizo el terremoto y exploraremos los efectos futuros. ¿Dónde ocurrirá la próxima catástrofe? Japón. Catástrofe imprevista. El Cinturón de Fuego del Pacífico es una de las regiones más inestables del planeta. Una gran fractura en la corteza terrestre que rodea el Océano Pacífico. El 11 de marzo del 2011, a las 2:45 de la tarde, a 128 kilómetros de Japón, una parte de esta falla colapsó. A 2:45 de la tarde. En el centro de Tokio, la ciudad más grande del mundo, 35 millones de personas están a punto de vivir su hora cero. Tokio. Sendai. En Sendai, 321 kilómetros al norte, la profesora estadounidense Paula Lutzi acaba de almorzar. Mis colegas y yo estábamos en la oficina, eran casi las 3. Comenzábamos a preparar las clases para los niños. En la secundaria de Osato, el ex profesor Wesley Julian filmaba una ceremonia de graduación. Era la graduación y me emocionaba reunirme con los estudiantes y los profesores. Fue una hermosa ceremonia y después fuimos a comer a la sala de profesores. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. 2:46 de la tarde. A 128 kilómetros en el Océano Pacífico y a 32 kilómetros bajo la corteza terrestre, la placa del Pacífico está moviéndose debajo de Japón. La roca sólida choca entre sí. La presión aumenta en el área, hasta que finalmente cede. 2:46 de la tarde. En Tokio, la información sísmica llega al centro de terremotos del país. La magnitud apareció en el monitor y era muy alta. Creímos que era un error. Las lecturas debían estar incorrectas o algo así. También se pudo registrar el sonido de las placas tectónicas chocando entre sí. Aquí está, por primera vez, el sonido real del terremoto, con velocidad aumentada 32 veces. Grabación de sonido real. La población de Sendai es una de las primeras en sentir el terremoto. La intensidad aumentaba, así que todos nos levantamos y decidimos huir de ahí. Unos 30 segundos después que comenzó todo, encendí mi cámara, la puse en video y comencé a grabar. Porque supe que sería uno grande. Y no podía hacer nada. No podía huir a ninguna parte.
Are we okay in here? Yeah, we'll just follow what they're doing. Y pensé, ¿acaso el edificio se va a derrumbar? 2:47 de la tarde. Otro video casero de Sendai muestra el pánico de una madre y su hijo al ver su casa moverse. ¡Casa! 50 segundos después, el suelo es el único refugio seguro. El terremoto continúa por 5 minutos. Tuvimos uno grande y luego se detuvo, pero luego vino otro más y seguía, luego se calmaba y después venía otro. En el aeropuerto de Sendai, el controlador de tráfico aéreo Yoshi Kibune enfrentó una emergencia crítica. El techo estaba comenzando a caerse. Algunos aviones volaban por el área en ese momento, así que les avisamos que se mantuvieran en el aire, porque el aeropuerto no podía usarse. Parecía que no iba a tener fin. Los postes telefónicos se balanceaban. Es verdad, lo que más asusta en un terremoto es la impotencia. Saber que la tierra se mueve y tú no puedes hacer nada. Tokio. Incluso en Tokio, a 370 kilómetros del epicentro, la fuerza del movimiento fue tal que sorprendió completamente a la sismóloga, Satoko Oki. Mi oficina está en un edificio antisísmico, así que se supone que no debía moverse. Pero aún así no podía ni mantenerme en pie. Fue el terremoto más largo e intenso que haya experimentado. En otra parte de la ciudad, el empresario Ayumu Tokisono presenció un espectáculo sorprendente. De pronto miré el edificio y me sorprendió mucho verlo remecerse. Estaba tan sorprendido que pensé, vaya, debo filmarlo. Increíblemente, solo murieron 7 personas en Tokio. Pero ocurrieron otros problemas. Se abrían grietas en el suelo y luego se cerraban. Y en un proceso llamado licuefacción, el movimiento sísmico hace salir agua de la tierra. El terremoto alcanza 9 grados en la escala de Richter, con una fuerza 600 millones de veces mayor a la emanada por la bomba atómica de Hiroshima. Suficiente energía para abastecer a todo Estados Unidos durante 100 años. Toda esta energía liberándose violentamente desde un solo lugar en 5 minutos. Este terremoto fue uno de los 5 más fuertes del planeta. Fue de tal magnitud que desplazó 10 centímetros el eje terrestre, lo que aceleró la velocidad de la rotación de la Tierra, provocando que los días se acortaran una fracción de segundo. Fukushima. En Japón, el terremoto afectó incluso a las instalaciones más protegidas.
A solo 144 kilómetros de la falla está la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Los cables eléctricos se dañaron. Se activaron los sistemas de emergencia. Se encienden los generadores diésel de apoyo. Y se inició la secuencia de apagado para los 13 reactores nucleares activos de la planta. Pero a 128 kilómetros en el mar, el terremoto desató una fuerza todavía más devastadora y que se desplaza a 800 kilómetros por hora. Japón ha sufrido el terremoto más fuerte en 1000 años. El quinto registrado en toda la historia en alcanzar una magnitud de 9 grados. Pero hubo otro evento que aterró mucho más a los japoneses. El tsunami. Provocado precisamente por el terremoto. Cuando la tierra se movió, 400 kilómetros de fondo marino se levantaron violentamente más de 6 metros, moviendo miles de millones de metros cúbicos de agua en el océano, creando una ola que se desplazó a 800 kilómetros por hora. Al comienzo se desplaza casi a la misma velocidad que un avión. 2:48 de la tarde. Las alarmas suenan en el centro de alerta de tsunami en Sendai. Hay que descifrar lo más rápido posible el tamaño de la ola que se aproxima. Debido al tsunami y al mismo terremoto, muchas estaciones de monitoreo sufrieron daños. Era algo incomprensible. Mientras los sistemas de Japón se ven sobrepasados, los científicos de todo el mundo monitorearon el movimiento de la ola. Recibí una llamada a la 1:20 de la mañana de un colega en California que dijo: enciende el televisor. Se desató el caos en Japón. El terremoto había ocurrido hacía 35 minutos y pude ver algunos videos del tsunami acercándose. Este era un desastre planetario. A casi 5 kilómetros en el mar, la Guardia Costera filma el primer acercamiento del tsunami. En tierra firme, las personas aún están reponiéndose del efecto del terremoto. Pero cuentan con menos de 30 minutos antes de que lleguen las primeras grandes olas. Y hay otro peligro. Hay partes de la costa japonesa que están a un nivel más bajo. Eso significa que el impacto del tsunami será aún mayor. Otsuchi. En las costas de Otsuchi, el norteamericano Brian Burns trabaja en un proyecto de conservación. Cuando fui a Japón no pensaba que ocurriría un terremoto. No sabía que ocurriría un tsunami, pero supuse que había un 90% de posibilidades. Where do we go? Go to the hill. Where do we go? Just go, huh? Yeah, the hill. All the employees are leaving work. Brian intenta llegar a tierras altas. Su cámara aún graba. Are we hearing sirens? Yeah. Yeah. This town has a lot of history with tsunamis. 3:11 de la tarde. Cuando el tsunami se acerca a tierra, su velocidad se reduce considerablemente, pero esto provoca que las olas se eleven cada vez más, alcanzando los 13.7 metros de altura. En el radar del aeropuerto de Sendai, los controladores de tráfico aéreo intentan desviar a los aviones lejos de la zona de catástrofe. Ninguno tuvo tiempo de pensar sobre su vida.
Estaban preocupados de alejar los aviones. Afuera, el personal del aeropuerto se esfuerza por llevar a los pasajeros a lugares más altos. En los pueblos cercanos, decenas de miles de personas corren por sus vidas. Entre ellos, Katsuyoshi Hayasaka, el único edificio cercano capaz de resistir las olas en el que se puede refugiar es una escuela hecha de concreto. Se nos dijo que fuéramos al tercer o cuarto piso, pues no sabíamos qué tan alto llegaría el tsunami. Los bomberos encargados de tráfico y policías recorrían los vecindarios gritando: "Evacúen inmediatamente". La costa japonesa recibirá el impacto en solo segundos. El 11 de marzo del 2011, a las 3:15 de la tarde, un tsunami golpeó la costa este de Japón. If it was close, it'll be here in moments. They're taking it pretty seriously, obviously. El norteamericano Brian Barnes tiene segundos para huir, pero no conoce el lugar. Come on, somebody help me here. Where are you headed? We gotta go to the hill. We gotta get across the bridge, I guess. What if the bridge fell down? Turn left, hopefully not. We're driving through town. La alarma de tsunami sonaba en todas partes. Sentí que era hora de registrar lo que ocurría. No pensé que grabaría los últimos momentos de toda una ciudad. A las 3:20 de la tarde, las olas más grandes comienzan a azotar la costa. Cientos de personas graban con sus celulares y cámaras. El puerto de Shiogama sufre la furia del mar. Para este auto y sus ocupantes, no hubo escapatoria. A 128 kilómetros en Kamaishi, la gran masa de agua se abre paso por calles de apenas 9 metros de ancho. Los estrechos pasajes aceleran la velocidad del torrente de agua. No paraba de oír tsunami, olas de 10 metros. El pueblo sería afectado. Pero no tenía idea de la fuerza o el poder que poseía el tsunami. Todos asumimos que vendría un tsunami, porque tras un terremoto de tal intensidad, pensarlo es inevitable. Teníamos muchos niños que vivían en ciudades costeras. Rezamos por ellos, esperábamos que se hubieran ido de allí a tiempo. Paula y Wesley tuvieron tiempo de ir a tierras altas, pero miles de personas no corrieron la misma suerte.
Numa. Un video muestra cómo la Tierra se convierte en mar en solo 4 minutos. En 15 segundos, la calle se convierte en un río. Un minuto con 20 segundos. Una bodega que pesa miles de toneladas se mueve como un juguete. En 2 minutos, una persona es vista en el agua. Es una inundación de proporciones bíblicas. Apenas 3 minutos y 15 segundos desde que comenzó todo, el agua ha llegado hasta el tercer piso, más de 6 metros de altura. En la costa, Brian Barnes está atrapado en la cima de una colina. Se había desatado el caos y el agua entró con mucha fuerza. El árbol que estaba justo debajo de mí comenzó a desprenderse de la colina. Here it comes! Un árbol de 13 metros fue derribado en cosa de segundos. Y no dejábamos de preguntarnos, ¿cuándo se detendrá esto? ¿Seguirá hasta tragarse toda la colina? En ese punto comencé a pensar que eran mis últimos momentos de vida. Those are your final seconds in life. A las 3:15 de la tarde, Arahama es alcanzada por el tsunami. Katsuyoshi Hayasaka sube al techo de esta escuela justo a tiempo. En el instante en que alguien gritó ¡Tsunami!, una enorme ola vino hacia nosotros haciendo un ruido aterrador. Las paredes caían, dejando nubes de polvo. Hubo un ruido aterrador y todo se llenó de escombros. A las 3:57 de la tarde, el agua entra al aeropuerto de Sendai, 1.6 kilómetros tierra adentro. El controlador de tráfico aéreo Yoshi Kibune aún intenta desviar aviones cuando es obligado a huir a pisos superiores. Vi como mi propio auto, que estaba en el estacionamiento de enfrente, era destruido. Aún había personas en tierra que no estaban al tanto del tsunami. La gente les gritaba que se alejaran y algunos estaban confundidos intentando huir. La ola del tsunami no se detiene hasta recorrer 9.6 kilómetros tierra adentro. Japón ha sufrido 2 terribles golpes. Primero el terremoto y luego un tsunami. Pero un tercer desastre está a punto de ocurrir. La nación se enfrenta a una posible fusión de un reactor nuclear. A las 3:42 de la tarde, solo 56 minutos después de que Japón fuera azotado por uno de los 5 terremotos más fuertes de la historia, el tsunami se acerca a la planta nuclear de Fukushima Daiichi. En su interior hay 3 reactores nucleares activos.
Los generadores diésel bombean agua alrededor de los reactores. Así enfrían los núcleos. Pero estos generadores deben permanecer secos. En Tokio, un hombre está cada vez más alarmado por esta catástrofe. Se trata del ingeniero nuclear Mitsuhiko Tanaka, quien ayudó a diseñar la planta de Fukushima. Cuando encendí el televisor, vi que el epicentro había sido cerca de Fukushima. Y luego vino una alerta de tsunami. Sabía que iba a ser terrible. La planta está protegida por barreras de 5.4 metros de altura. Pero nada pueden hacer contra olas de 13 metros. Este video, filmado justo después del impacto de la ola, muestra el daño ocasionado. Se pueden ver los generadores destruidos por el tsunami. Hay algo muy importante que se debe hacer tras un apagado automático. Y eso es enfriar el reactor de inmediato. Solo queda un sistema de enfriamiento de emergencia. Bombas operadas por batería que solo tienen carga para 8 horas. Y el tiempo corre. Mientras que Fukushima se dirige a la fusión de un reactor nuclear, las personas luchan por su vida a lo largo de la costa este de Japón. En su punto más alto, el tsunami alcanza los 37 metros sobre el nivel del mar. It broke my heart. Me rompió el corazón ver algunas de las áreas que conocía. Muchas fueron destruidas. Los lugares que recordaba ya dejaron de existir. Muchos de mis amigos habrían perdido sus casas o ya no estarían con vida. Para muchos, los helicópteros ofrecen la única ruta de escape para no morir en tierra. Escuchamos el sonido de un helicóptero en el cielo y vimos una luz por encima del techo. Luego alguien bajó del helicóptero y dijo, "Los rescataremos uno a uno". Brian Barnes regresa a Otsuchi, donde no encuentra nada más que devastación. Ni siquiera lo podíamos imaginar. Ni Hollywood podría recrear algo de esta magnitud. En algún momento, miles de personas vivieron ahí. Ahora no quedaban suficientes ni para enterrar a los muertos. Perdieron el pueblo entero. Era básicamente un infierno en vida. Pero la pesadilla de Japón está a punto de empeorar aún más. Las bombas operadas por batería de la planta nuclear de Fukushima se han quedado sin energía. Entonces, un evento sísmico se vuelve una catástrofe nuclear. Una explosión destruye el techo del reactor número 1. Dos días más tarde, otra explosión ocurre en el reactor número 3. Con casi todos los sistemas automáticos desactivados, las autoridades deben tomar una terrible decisión: enviar hombres a una zona de desastre radioactivo. Ellos enfriarán manualmente los reactores. Uno de los elegidos es el bombero de Tokio, Yukio Takayama. Cuando llegamos a la planta nuclear de Fukushima, habían pasado 230 horas y era la noche del 18. Mi primera impresión fue que se trataba de una extraña y silenciosa casa embrujada. Este video muestra a Yukio y a su equipo cuando se dirigen a los reactores en medio de la oscuridad.
No se podía ver ni oler nada peligroso. Era como estar ciegos. Todo lo que había frente a nosotros era una planta nuclear colapsada. El reactor número 3 justo frente a nosotros expulsaba humo y sentimos una extraña sensación de miedo. Dentro de la planta, Yukio y otras 300 personas trabajan en grupos de 50 hombres, lanzando agua de mar sobre los reactores, arriesgando sus vidas para evitar una catástrofe aún mayor. Estaba asustado. No sé mucho sobre radiación, pero creo que estar expuesto a grandes cantidades es un riesgo mortal. Así que el miedo era natural, pero contra ese miedo estaba el sentido del deber en cada uno de nosotros. Los niveles de radiación nuclear después de la catástrofe de Fukushima alcanzan el nivel máximo de 7, el mismo de Chernóbil. Este es el mayor desastre que azota a Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Además, afecta a toda la región del Pacífico. En solo 11 horas, el tsunami cruzó todo el Océano Pacífico, recorriendo casi 8.000 kilómetros a una velocidad promedio de 724 kilómetros por hora, llegando hasta Santa Cruz, en California. Si un terremoto en Japón puede provocar esto, ¿cómo nos afectaría la terrible amenaza que duerme bajo las propias costas de los Estados Unidos? Mientras la verdadera pesadilla tras el terremoto y tsunami en Japón emerge, los sismólogos intentan calcular las consecuencias de este desastre para el resto del mundo. Ha sido una época de grandes terremotos. Hubo una réplica de magnitud 6.1 justo debajo de la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Esa fue una catástrofe devastadora que mató a más de 180 personas. Tuvimos un terremoto en Chile de magnitud 8.8 el año pasado. Y ahora este año, magnitud 9 en Japón. En tan solo un año, 3 puntos del cinturón de fuego del Pacífico han estallado. Y todos se hacen una pregunta. ¿Es el turno de la costa oeste de los Estados Unidos? Una de las cosas que tratamos de comprender sobre los terremotos que ocurren en lugares como Japón es cuáles son las consecuencias para los Estados Unidos. Más de 25 millones de personas viven en la costa del Pacífico en Estados Unidos. Desde México en el sur hasta Alaska en el norte, toda la región tiene actividad sísmica. Una de las áreas más peligrosas está en California, donde el cinturón de fuego está tierra adentro, justo en la falla de San Andrés. El profesor Tom Jordan ha simulado el efecto de un gran terremoto en esta área. Esto muestra la falla de San Andrés en el centro de California. Y lo que verán aquí es la simulación de un terremoto de magnitud 8 a medida que ocurre en la parte norte de San Andrés y se desplaza a 9.600 kilómetros por hora. La ciudad de Los Ángeles se mueve tanto que parece gelatina. Esta es la clase de terremoto que nadie quiere ver. Pero más al norte, Estados Unidos enfrenta un peligro aún mayor. Como muchas personas ahora entienden, hay una falla muy similar a la que se movió en Japón en la parte norte de la costa oeste. Oregon, Washington, el norte de California y Columbia. A tan solo 80 kilómetros de la costa, se encuentra una zona sísmica conocida como la falla de Cascadia. En este lugar, la placa oceánica se desplaza bajo la placa continental, ejerciendo al igual que en Japón una presión enorme una sobre la otra, hasta que finalmente la placa continental cede.
oeste del Pacífico también enfrentaría una catástrofe. Un terrible terremoto que desataría un gran tsunami, el cual golpearía la costa oeste de Norteamérica en tan solo 25 minutos. Un evento como este, tan cerca de la costa, tomaría casi por sorpresa a la gente que vive ahí. Las ciudades de Vancouver y Seattle están justo en la zona de riesgo. Siempre le decimos a la gente que si sienten un gran terremoto cerca del océano, vayan a tierras altas, porque no hay tiempo para esperar a los sistemas de alerta de tsunami. Y es necesaria la autoevacuación. Los países en el cinturón de fuego del Pacífico deben aprender de la tragedia en Japón, construyendo barreras contra tsunamis más resistentes y estudiando cómo predecir los terremotos. No sabemos cómo decirles, oigan, la semana próxima salgan de la ciudad porque habrá un gran terremoto. Trabajamos muy duro en ese problema, pero los terremotos son algo muy difícil de predecir. Este problema tiene los mayores efectos en Tokio. Cientos de réplicas azotan a un país ya devastado. Estaba un poco asustado por las réplicas que vinieron tras el primero. Y digo menos mal que nos preparamos, porque desde el momento en que ocurrió ese viernes hasta cuando me fui alrededor del martes, las réplicas ocurrían con frecuencia. Diría que casi cada hora. Tom Jordan analizó las réplicas. Revisaremos la secuencia de réplicas que ocurrieron esa semana. Este punto verde es un movimiento sísmico que ocurrió 50 horas antes del terremoto. El punto rojo es el terremoto y el resto son todas las réplicas que ocurrieron la semana siguiente. En el mes posterior al gran terremoto, 3 poderosas réplicas de magnitud 7 azotaron Japón. A pesar de lo terrible que fue el terremoto, no hemos visto el final de todo. Las réplicas que ocurren en Japón van a continuar durante meses y años. Y una de nuestras grandes preocupaciones es, ¿dónde ocurrirán estas réplicas? La ciudad de Tokio, la más grande del mundo, está en el límite de la zona de réplicas actual. Debemos estar atentos al riesgo sísmico en Tokio. Esta secuencia no ha terminado. Mientras los sismólogos continúan analizando lo que ocurrió en Japón, las pérdidas humanas apenas están saliendo a la luz. No hay palabras en ningún diccionario para describir lo devastadora que fue esta catástrofe para Japón. Este fue un mega desastre. Perdieron mucha infraestructura, decenas de miles de personas. Si te ves envuelto en algo así, ¿cómo vas a pensar siquiera en volver? Esto fue algo terrible. Paula Luzzi se quedará en Japón para ayudar en lo que pueda. Creamos una organización, pusimos un gran mapa en la pared y señalamos los lugares donde íbamos a prestar ayuda. Es lo que hemos estado haciendo desde hace una semana y media. Comenzamos a recibir ayuda del sur, luego del norte. Las ordenamos para luego enviarlas en camiones según se necesite. De regreso en Estados Unidos, Wesley Julian recuerda todo lo que vivió. Cuando veo esta grabación, es como si volviera a ese momento. Y ese fue el momento más aterrador de mi vida. Este terremoto me hizo volver a considerar lo afortunado que soy de haber salido con vida. Uno de mis amigos murió en el tsunami. Así que he pensado mucho sobre la última vez. Le dije adiós y él dijo como siempre, nos vemos.
¿Ahora las despedidas no son lo mismo? Yeah, so I Claro. would say Así que diría, they're a big deal. importan mucho. Yeah. Sí, Sorry. lo siento. A lo largo de Japón, decenas de miles de sobrevivientes viven en albergues improvisados. 今まで70年のね、人生を送ってきました。 Tengo 70 años これ y は he experimentado muchas cosas en mi vida, 私のもう pero diría que volví a nacer. 出直し Debemos comenzar desde cero. Por primera vez desde la catástrofe, Katsuyoshi Hayasaka vuelve a su pueblo natal para buscar su casa. 堤防この川に一回出てみるから、僕がわけわかんなくなっちゃった。 Lo único que permanece en pie es el edificio que le salvó la vida. My home. これマイホームです。はい。これから先どうしていくかっていうのがまず一番大事 Lo más importante es, で、一人二人で ¿qué hacemos ahora? みんなでどう No me refiero a unas pocas personas. Debemos considerar lo que haremos todos nosotros, 雨風雨 como hacer un refugio para las lluvias de invierno. がやっぱり Eso es lo más importante. A la fecha, hay más de 13.000 muertes confirmadas. 14.000 personas permanecen desaparecidas.